Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos y amigas, nos adentramos en un tema que ha revolucionado las redes sociales, que ha ocupado las portadas de incontables medios y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sí, sé que suena a esas tramas que nos enganchan en nuestras series favoritas, pero cuando hablamos de dos nombres tan icónicos en el mundo del entretenimiento turco como Kerem Bürsin y Hande Erçel, todo se vuelve infinitamente más emocionante. Los rumores han sido constantes, los titulares no cesan, y la pregunta que resuena en la mente de millones de fans es una y solo una, ***, Kerem Bürsin le propuso matrimonio a Hande Erçel, ***. Créanme, esto no es un simple chisme pasajero. Estamos ante la posibilidad de un momentazo que podría cambiar el curso de la vida de una de las parejas más queridas y admiradas del panorama internacional. Así que, si eres un ferviente seguidor de la historia de amor que traspasó la pantalla, si te fascina el drama del espectáculo, o simplemente te encanta ser testigo de cómo se tejen las historias que cautivan al mundo, te invito a quedarte conmigo porque vamos a desgranar cada pista, cada indicio y cada pizca de especulación que envuelve este posible evento de gran magnitud. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de conjeturas y esperanzas, les recuerdo la importancia de ese clic en el botón rojo de suscribirse y la activación de la campanita. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que traemos, y de paso, nos dan un impulso inmenso para seguir trayéndoles el contenido más jugoso del mundo del entretenimiento. Manos a la obra. La noticia de una posible propuesta de matrimonio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no ha explotado en Internet, ha sido una supernova. Y es perfectamente comprensible, ¿verdad? Estamos hablando de dos de los rostros más luminosos y admirados de Turquía, cuyas carreras, impulsadas por la chispa de la exitosa serie Sen Kalkam, llaman a mi puerta, trascendieron fronteras y conquistaron audiencias globales. La química entre ellos en la ficción era tan auténtica, tan magnética, que no solo cautivó a los espectadores en la pantalla, sino que, de manera inevitable, traspasó la barrera de la ficción para convertirse en una de las parejas más emblemáticas y seguidas a nivel mundial. Y cuando dos personas que irradian tanta luz juntas, que comparten tantos instantes, tanto públicos como privados, y que además poseen un carisma tan arrollador, se convierten en el centro de atención, pues sucede algo predecible, cada detalle, cada gesto, por mínimo que sea, se magnifica y se convierte en el foco de análisis, en un posible titular. Y ahí es donde entramos nosotros, con la esperanza de arrojar algo de luz en este vasto océano de especulaciones. El epicentro de todos estos rumores se gestó, como es habitual en estos casos, a partir de una serie de indicios que, para muchos, resultaron ser increíblemente reveladores. El principal foco de atención ha sido la aparición recurrente de Hande Erçel luciendo anillos en su dedo anular izquierdo en diversas fotografías y apariciones públicas. Ahora bien, es un hecho culturalmente arraigado, tanto en Turquía como en muchas otras sociedades, que el anillo en el anular izquierdo es un símbolo por excelencia de compromiso o matrimonio. Por lo tanto, cuando una figura de la talla y el renombre de Hande Erçel es vista portando un accesorio de estas características, las alarmas de las redes sociales y los foros de fans se disparan de manera instantánea. Podría tratarse simplemente de una pieza de joyería de moda, un accesorio que complementa su estilo. Quizás un regalo sentimental de algún amigo o familiar. ¿O acaso, esta es la tan esperada señal, el indicio inequívoco de que Kerem Bürsin ha dado el paso y le ha pedido a Hande que sea su esposa? Los fans, y nosotros mismos, nos hemos dedicado a escudriñar cada imagen, cada vídeo, con la esperanza de encontrar esa confirmación que disipe toda duda. Y es que, francamente, la expectativa que rodea este posible acontecimiento es monumental. Más allá de los enigmáticos anillos, hemos sido testigos de una serie de momentos de una ternura y una significación conmovedoras entre Kerem y Hande, gestos que han servido para avivar aún más la llama de estos persistentes rumores.
En innumerables entrevistas, ambos han compartido reflexiones sobre su relación, hablando el uno del otro con una admiración mutua que es imposible de ocultar. Se apoyan incondicionalmente en sus respectivas trayectorias profesionales, celebran cada uno los triunfos del otro y parecen compartir una conexión emocional profunda y genuina. Y, más recientemente, han surgido en el universo digital algunas imágenes y comentarios provenientes de personas cercanas a la pareja que, si bien no constituyen una confirmación oficial, sí apuntan de manera bastante elocuente en esa dirección. Por ejemplo, se ha rumoreado sobre la celebración de un evento íntimo, una reunión privada con familiares y amigos muy cercanos, donde, supuestamente, se habrían dado señales de que un acontecimiento de gran relevancia estaba a punto de ocurrir. Y cuando hablamos de un evento de tal calibre en la vida de una pareja que acapara tanta atención como esta, ¿cuál es la primera y más obvia conclusión que se nos viene a la mente? Exacto, la más emocionante. Sin embargo, es fundamental mantener una perspectiva realista. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, y especialmente cuando se trata de parejas tan mediáticas, la presión por salvaguardar la intimidad personal es inmensa y constante. No es raro que ciertos rumores nazcan de la propia imaginación fértil de los fans, quienes anhelan fervientemente ver a sus ídolos dar pasos decisivos y significativos en sus relaciones. Y, a decir verdad, es un deseo natural y comprensible. Todos queremos que nuestras parejas favoritas vivan sus felices para siempre, ¿no es así? A pesar de toda la especulación, hasta este preciso instante, ni Kerem Bürsin ni Andercel han emitido ninguna declaración oficial que confirme o niegue de manera categórica la tan comentada propuesta de matrimonio. Y es precisamente esta ausencia de una respuesta definitiva la que, paradójicamente, mantiene viva y vibrante la llama de la especulación. Podríamos, y de hecho, nos gusta hacerlo, imaginar diferentes escenarios. Quizás la propuesta ya se ha materializado en un momento privado y especial, y ambos han decidido mantenerlo en secreto por un tiempo, deseando saborear esa etapa sin la presión abrumadora del escrutinio público y mediático. O tal vez, y no podemos descartarlo, se trate simplemente de un rumor infundado que ha cobrado una fuerza desmesurada gracias al entusiasmo desbordante de sus seguidores. Lo que es innegable, sin embargo, es la dinámica palpable de sus interacciones en las redes sociales, los comentarios cargados de afecto, los viajes que comparten y la forma en que se apoyan mutuamente. Todo ello son indicadores claros de que su relación es seria, sólida y se encuentra en un momento de profunda felicidad. Pensemos por un instante en la magnitud de la repercusión que tendría una noticia de esta envergadura. Sería, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más comentados y analizados del año en el ámbito del entretenimiento a nivel mundial. No solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta donde su historia de amor ha dejado huella. La narrativa romántica de Kerem y Hande ha cautivado a millones de personas, y la idea de que estén a punto de dar un paso más allá en su compromiso es algo que emociona profundamente a una legión de admiradores. Ya sea a través de una ceremonia discreta y emotiva, o mediante un evento de mayor envergadura pública, la boda de Kerem Bürsin y Andercel sería, sin asomo de duda, un acontecimiento que muchos estaríamos esperando con una impaciencia casi insoportable. Pero, ¿qué opinan los verdaderos conocedores del mundo del espectáculo turco? Hemos estado siguiendo con gran interés las declaraciones y análisis de diversos periodistas y colaboradores habituales de programas de entretenimiento. Y, curiosamente, las opiniones están bastante divididas. Algunos creen firmemente que las pruebas y los indicios existentes son más que suficientes para afirmar que la propuesta de matrimonio ya se ha llevado a cabo. Se basan, por supuesto, en los detalles que ya hemos mencionado, la presencia de los anillos, las demostraciones públicas de afecto y los sutiles comentarios de amigos y allegados. Otros, en contrapartida, adoptan una postura más prudente y cautelosa. Advierten, con razón, que en el a menudo engañoso mundo de la fama,
las apariencias pueden ser engañosas, y que no se puede dar nada por sentado hasta que no exista una confirmación oficial y rotunda por parte de los protagonistas. Es fundamental recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales consumados. Comprenden perfectamente las dinámicas y las reglas del juego mediático y saben cómo gestionar la atención pública que generan. Si han decidido mantener en privado una posible propuesta, es muy probable que tengan sus propias y bien fundamentadas razones para hacerlo. Quizás deseen disfrutar de su compromiso en una burbuja de paz y tranquilidad, lejos del clamor de los medios, o tal vez estén orquestando un anuncio especial y cuidadosamente planeado para compartirlo con su audiencia en el momento oportuno. O, incluso, como sugieren algunos, podría ser simplemente el resultado de una fantasía colectiva amplificada por el fervor de sus seguidores. La verdad, más allá de si la propuesta ha ocurrido o no, es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido en una verdadera fuente de inspiración para muchísimas personas. Su éxito profesional, su evidente complicidad y la forma en que parecen complementarse mutuamente, los han catapultado a la categoría de pareja de ensueño para sus seguidores. Y eso, en sí mismo, es un valor incalculable. Si nos permitimos un ejercicio de especulación libre, ¿cómo imaginan que sería esa propuesta? Sería un momento de pura romanticismo, quizás la luz de las velas, en un entorno íntimo y soñador. O tal vez algo más audaz y aventurero, como durante un viaje exótico a un destino paradisíaco. ¿Y qué tipo de anillo se imaginan que luciría Hande? Estos son los detalles, las pinceladas que hacen que estas historias nos apasionen de una manera tan profunda. Y, sinceramente, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. Y volviendo a la pregunta central que nos ha convocado hoy, ¿Kerem Bürsin le propuso matrimonio a Hande Erçel? La respuesta, en este preciso momento, sigue envuelta en un halo de misterio. Un misterio que se nutre de sutiles pistas, de miradas cargadas de significado y sobre todo, de la inmensa esperanza de sus miles y miles de fans. Lo que sí es absolutamente innegable es que su relación atraviesa un periodo de idilio, rebosante de amor, respeto mutuo y una profunda admiración. Y si la propuesta ha ocurrido, sin duda alguna, se convertirá en un capítulo extraordinario en la ya fascinante historia de esta querida pareja. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en sus respectivos proyectos, de su presencia en las redes sociales que tanto nos deleita, y, lo más importante, desearles todo lo mejor en el camino que decidan emprender juntos. La vida de las celebridades a menudo se presenta como un libro abierto para el público, pero al fin y al cabo, es su propia historia, y son ellos quienes deciden cuándo y cómo compartir los capítulos más trascendentales de sus vidas. Para ir concluyendo este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado. Hemos planteado la gran incógnita: ¿Kerem Bürsin le propuso matrimonio a Hande Erçel? Hemos analizado a fondo los rumores que circulan, las pistas visuales como los anillos que han captado nuestra atención, y los momentos públicos que han alimentado la especulación de manera exponencial. Hemos considerado las diversas perspectivas, desde la euforia de los fans más apasionados hasta la cautela de los analistas más experimentados del mundo del espectáculo. Y hemos llegado a una conclusión consensuada: si bien aún no contamos con una confirmación oficial, la solidez y la profundidad de la relación entre Kerem y Hande son evidentes y admiradas por una vasta audiencia. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su vínculo parece fuerte, sincero y rebosante de cariño. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en esta fascinante exploración de rumores y esperanzas. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, informativo y sobre todo, entretenido como a mí. Su tiempo es un regalo invaluable para mí, y agradezco de todo corazón que lo dediquen a nuestro canal. Ahora, y quizás la parte más importante para mí, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin le ha propuesto matrimonio a Hande Erçel? ¿Qué pistas les resultan más convincentes y por qué?
¿Qué piensan sobre la compleja cuestión de la privacidad de las celebridades en estos momentos de intensidad mediática? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión única que creamos juntos. Su interacción es el motor que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y amigas, especialmente con aquellos que también son devotos fans de Kerem y Hande, así todos estaremos al tanto de los últimos acontecimientos y chismes. Y, por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se les escape nada. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.